Hola, soy Magdalena. Tengo 67 años y en este momento de mi vida, lo único que quiero es tener paz. Paz en el corazón, paz en la mente y sobre todo, paz con lo que ya no puedo cambiar. Hay heridas que no se ven, pero que sangran por dentro cada día. Y la mía tiene nombre propio, Mariana, mi hija, la única que tuve, la que llevé en mi vientre con tanto amor, la que crié sola, la que soñé ver feliz. Ella me traicionó de una manera que todavía me cuesta entender. Y peor aún, fingió que no hizo nada, como si yo fuera una loca inventando historias, como si mis lágrimas fueran puro teatro. Hoy vivo en una casa prestada, pequeña pero limpia, gracias a una amiga de muchos años que me abrió sus puertas cuando ya no tenía dónde caerme muerta. Ella se llama Rosario y fue compañera mía en la maquila durante casi 2 décadas. Nunca fuimos íntimas, pero cuando supo por lo que estaba pasando, no dudó en ayudarme. Me dejó ocupar un cuartito en el fondo de su casa, con una cama, una mesa y una silla. Ahí duermo, ahí como, ahí coso, ahí pienso. Todo lo que tengo ahora cabe en ese cuartito, pero al menos es mío. Nadie me lo puede quitar. Hace 5 años, mi vida era muy distinta. Vivía en mi propia casa, la que compré con mi esposo Pedro cuando recién nos casamos. Tenía mis cosas, mis plantas, mis álbumes de fotos, mi sillón favorito donde me sentaba a bordar. Tenía recuerdos, estabilidad y, sobre todo, tenía confianza en mi hija. Jamás imaginé que esa misma hija me dejaría en la calle, que me robaría todo, que usaría mi amor como herramienta para manipularme. Y lo más doloroso, que luego actuaría como si nada hubiera pasado. Muchas veces me he preguntado qué hice mal, si fui demasiado buena, si le di de más, si debí haber sido más dura, más exigente, más vigilante. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer ahora es contar mi historia, para que otras madres, otras mujeres, tal vez no pasen por lo mismo, o al menos que sepan que no están solas si ya lo vivieron. Dicen que el tiempo cura todo, pero eso no es del todo cierto. El tiempo enseña, sí, el tiempo te da perspectiva, pero hay heridas que ni el reloj ni los calendarios pueden cerrar. A veces sueño con Mariana, con su carita de niña cuando venía corriendo de la escuela gritando «¡Mamá!». Me despierto con el corazón apretado, queriendo volver a esos días, queriendo hacer algo distinto. Pero no se puede volver atrás, solo se puede caminar hacia adelante, aunque el camino esté lleno de piedras. Algunas personas me preguntan por qué sigo hablando de esto. Que ya pasó, que me haga fuerte, que la perdone. ¿Perdonarla? No lo sé. Tal vez algún día. Pero fingir que no me dolió, que no importó, que ya lo superé, eso no puedo. Porque cuando alguien a quien amas te roba no solo el dinero, sino la confianza, la seguridad, la dignidad, eso no se olvida tan fácil. Y cuando esa persona es tu hija, la única familia que te queda, el dolor se multiplica por 1000. Antes de seguir, quiero que sepas que no soy una mujer rencorosa. Nunca lo fui. Siempre traté de ver lo bueno en las personas, de ayudar, de dar sin esperar mucho a cambio. Así fui criada y así viví toda mi vida. Pero llega un momento en que una debe abrir los ojos, en que una tiene que decir «ya basta», porque si no, te arrastran, te usan, te destruyen. Y eso fue lo que casi me pasó. Estuve a punto de perderme a mí misma. Lo que me salvó no fue el tiempo, ni la justicia, ni una disculpa que nunca llegó. Lo que me salvó fue la sororidad de otra mujer. Rosario. Ella me dio techo, me dio consuelo, me dio espacio para llorar. No me juzgó. Me escuchó cuando todos pensaban que estaba exagerando. Y poco a poco, gracias a su apoyo y al trabajo de mis manos, fui recuperando algo de lo que Mariana me quitó. No todo, pero sí lo suficiente para volver a levantar la cabeza. Hoy me dedico a coser. Hago dobladillos, remiendo camisas, arreglo vestidos. Algunas vecinas ya me conocen como Doña Magda la costurera. No gano mucho, pero me alcanza para lo necesario. Sobre todo, me mantiene ocupada. Me da propósito,
me da una razón para seguir. Porque cuando todo parece perdido, lo peor que puedes hacer es quedarte quieta. ¿Y Mariana? Vive lejos, no sé exactamente dónde. Hace años que no sé nada de ella. La última vez que la vi fue... Bueno, eso te lo contaré más adelante. Por ahora solo quiero que sepas que estoy viva, que no soy una víctima eterna, que me dolió, sí, que lloré mares, que toqué fondo, pero también que salí, que sigo, que puedo contarlo, porque eso es lo que quiero hacer aquí, contarte todo, desde el principio. Desde cuando Mariana era una niña dulce hasta el momento en que me dejó sin nada. No para desahogarme, aunque también, sino para que no se repita, para que sepas lo que puede pasar cuando el amor de madre se vuelve ciego. Cuando confiamos tanto que dejamos las llaves de nuestra vida en manos equivocadas. Yo soy Magdalena, y esta es la historia de cómo mi hija me robó todo, y luego fingió que nada pasó. Antes de que todo se viniera abajo, yo tenía una vida sencilla, pero plena. No rica en cosas materiales, eso jamás. Pero sí en amor, en recuerdos, en rutinas que me hacían sentir útil. Vivía en la misma casa que había comprado con Pedro, mi esposo, cuando aún éramos jóvenes y soñadores. Estaba en la colonia Santa Cecilia, un barrio humilde, pero lleno de vecinos buenos, calles conocidas y patios con bugambilias. Nuestra casita era pequeña, de paredes blancas y techos bajos, con una cocina donde el comal nunca dejaba de calentar tortillas, y una sala con un sofá viejo que crujía al sentarse, pero que era nuestro trono familiar. Ahí crié a Mariana, mi hija, mi niña, mi todo. Pedro y yo queríamos tener más hijos, pero no se pudo. Mariana llegó después de varios intentos y de una pérdida que me dejó con el alma rota. Cuando nació, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Era una bebé fuerte, de llanto potente y ojos grandes como su padre. Pedro estaba encantado con ella. Yo los miraba juntos y pensaba que mi vida era perfecta, que no podía pedir más. Pero la vida, ya sabes, tiene sus propias reglas. Cuando Mariana tenía 7 años, Pedro murió en un accidente automovilístico. Aquel día lo recuerdo como si fuera ayer. La policía llegó a la puerta de mi casa en la madrugada. Golpearon despacio, pero con urgencia. Mariana dormía en su cama, abrazada a su oso de peluche, y yo me quedé en silencio, parada frente a los oficiales, sin poder entender lo que me decían. Me hablaron de un choque, de una carretera, de un conductor ebrio. Me dieron sus pertenencias en una bolsa de plástico, como si mi vida pudiera caber en eso. No tuve tiempo de llorar. La vida no me lo permitió. Con Pedro muerto, yo era la única responsable de todo. Mariana necesitaba comida, ropa, escuela, amor. Así que me levanté y comencé a coser. Primero para las vecinas, luego para una tienda, después en una maquila. Acepté cada trabajo que me ofrecieron, por más cansado o mal pagado que fuera. Aprendí a hacer de todo: bordados, ajustes, dobladillos, uniformes escolares. Las manos me dolían al final del día, pero al menos podía pagar los útiles de Mariana, su mochila nueva cada año y un regalito en su cumpleaños. Ella creció viendo mis sacrificios. Yo creía que eso la haría valorar las cosas. Y durante muchos años así parecía ser. Mariana fue una niña dulce, aplicada en la escuela, respetuosa. No era perfecta, claro, pero tenía buen corazón. Le gustaba leer, jugar a ser maestra, hablar con sus muñecas como si fueran sus alumnas. Yo la escuchaba desde la cocina y sonreía. Me sentía orgullosa de lo que estábamos construyendo. Éramos solo nosotras dos, pero nos bastábamos. En la adolescencia, Mariana cambió un poco. Se volvió más reservada, más coqueta, más impaciente. Quería ropa de marca, celulares, cosas que estaban fuera de nuestro alcance. Yo trataba de complacerla hasta donde podía. Me angustiaba no poder darle todo, pero me repetía que al menos tenía amor, techo y comida. No era suficiente para ella. Cuando terminó la preparatoria, pensé que iría a la universidad. Siempre fue buena alumna,
y yo había guardado algo de dinero para eso, pero me sorprendió al decirme que no quería seguir estudiando, que prefería trabajar, ganar su propio dinero y salir al mundo real. Me dolió, no lo niego. Yo quería más para ella, pero acepté. Mariana ya era mayor de edad y yo no quería imponerle mi camino. Fue en esa tienda de ropa, donde comenzó a trabajar, que conoció a Julián. Desde el principio no me cayó mal, pero tampoco me cayó bien. Era un muchacho simpático, hablador, con sonrisa fácil, de esos que parecen saber lo que decir en cada momento. Mariana lo presentaba como su novio con orgullo, y él se mostraba amable, hasta generoso. Traía pequeños regalos, se ofrecía a ayudarme con cosas de la casa, me llamaba suegra, con cariño. Yo no estaba del todo convencida, pero Mariana se veía tan ilusionada, tan feliz, que decidí confiar. Después de un año se casaron. Fue una boda sencilla, organizada con lo justo. Mariana no quiso iglesia, solo una ceremonia civil y una comida en el patio de nuestra casa. Yo misma le hice el vestido. Blanco, con encaje y botones de perla sintética. Le quedó hermoso. Todavía tengo una foto de ese día, guardada en un cajón que ya no abro. Los primeros meses después de casados vivieron conmigo. Julián decía que estaban ahorrando para el futuro. Mariana siguió trabajando y él decía que tenía un proyecto. Algo sobre abrir una agencia de publicidad o un negocio en línea. Nunca entendí bien, pero no me metía. Yo pensaba, si ellos están contentos, ¿quién soy yo para juzgar? Con el tiempo, Julián empezó a hablarme de inversiones, de hacer rendir el dinero, de vender la casa para empezar algo más grande. Mariana lo apoyaba. Me decían que era por nuestro bien, que con lo que valía la casa podríamos comprar algo mejor y vivir las tres juntas. Yo tenía dudas, claro, pero también confiaba. Era mi hija. ¿Cómo imaginar que me haría daño? Y fue así, con palabras bonitas y sonrisas, que me llevaron poco a poco hacia el precipicio. Pero eso, querida, te lo contaré con detalle en el siguiente capítulo. Si alguien me hubiera dicho que firmar un papel podía cambiar toda mi vida, no lo habría creído. Siempre pensé que los grandes cambios vienen con ruido, con señales, con advertencias claras. Pero no. A veces la tragedia entra en silencio, con una pluma en la mano y una sonrisa falsa al lado. Así fue como comenzó todo. Después de que Mariana y Julián se casaron y vivieron un tiempo conmigo, empezaron a hablar cada vez más seguido del negocio. Julián tenía una obsesión con la idea de emprender. Decía que trabajar para otros era cosa del pasado, que él tenía visión, que estaba destinado a ser su propio jefe. Mariana lo admiraba. Yo lo notaba en sus ojos. Cada vez que él hablaba, ella asentía, como si estuviera oyendo a un sabio. «Mamá, imagínate», me decía ella con emoción, «una tienda en línea, clientes de todo el país, pedidos diarios. Podríamos vivir sin preocupaciones». «¿Y tú qué vas a hacer ahí?», le pregunté una vez. «Encargarme del área de diseño, atención a clientes, lo que sea». Julián dice que tengo talento. Yo no quería apagarle el entusiasmo, pero algo dentro de mí no terminaba de estar tranquila. Julián hablaba mucho, pero no lo veía trabajar. Siempre estaba planificando, haciendo contactos, esperando una inversión. No tenía un horario fijo, ni ingresos claros, pero Mariana confiaba tanto que yo decidí callar. Fue entonces cuando me propusieron lo impensable. «Mamá», me dijo Mariana una noche mientras cenábamos arroz con huevo, «está la posibilidad de comprar un local. No está caro, pero hay que dar un enganche. Julián habló con un agente y podemos tenerlo si actuamos rápido». «¿Y tienen el dinero?» «No todo, pero estuvimos pensando que, si vendemos esta casa, podemos usar una parte para el negocio y otra para comprar una casa más grande, en una colonia mejor. A tu nombre también, claro». Yo me atraganté con el arroz. ¿Vender la casa? ¿Esta casa? Mariana, aquí viviste toda tu vida. Aquí creciste. Y por eso mismo, mamá, ya cumplió su ciclo.
Es tiempo de avanzar. Además, lo haríamos juntas. Nadie te va a dejar atrás. Julián estaba a su lado, sonriendo. Doña Magda, es una inversión segura. Todo está legal. Usted puede vivir mucho mejor. Con lo que vale esta casa, podemos tener una propiedad más moderna, más segura. Piénselo. Yo no supe qué decir. Mi casa no era solo paredes y techo. Era historia. Era Pedro. Eran los primeros pasos de Mariana. Eran los cumpleaños, las navidades, las risas, las lágrimas. Pero ellos no veían eso. Veían ladrillos, mercado inmobiliario, promesas de progreso. Durante días me insistieron. Mariana me traía folletos de otras casas, me hablaba de la plusvalía, de la modernidad. Yo me resistía, pero también me sentía presionada. Era mi hija. ¿Cómo no confiar en ella? ¿Cómo decirle que no cuando me decía, mamá, esto es por las 3? Entonces, un día, Mariana llegó con un notario. Solo falta tu firma, mamá. Ya revisamos todo. Mira, aquí dice que la casa se vende, pero el dinero se deposita en una cuenta compartida. Todo está en regla. Yo no entendía bien los papeles. Tantas letras pequeñas, tantos términos legales. Me sentía abrumada, nerviosa, pero Mariana me tomó de la mano. Confía en mí, mamá. Nunca te haría daño. Y firmé. Fue la última vez que me sentí segura. Pasaron 2 semanas. Mariana y Julián salían mucho. Hablaban por teléfono todo el día, parecían emocionados. Me dijeron que pronto veríamos la nueva casa, que estaban eligiendo entre 2 opciones. Yo preguntaba por el dinero, pero me decían que estaba en proceso. Todo era en proceso. Una noche, al regresar de hacer unas compras, encontré un papel pegado en la puerta. Propiedad vendida, favor de desocupar en 15 días. Sentí que el mundo se me caía encima. Corrí a buscar a Mariana. ¿Qué es esto? ¿Vendieron la casa? ¿Ya? Sí, mamá, ya te habíamos dicho. Pero tranquila, es solo temporal. Vamos a mudarnos pronto. ¿Y el dinero? ¿La cuenta? Mariana se puso nerviosa. Julián no estaba. Mamá, las cosas cambiaron un poco. Tuvimos que mover el dinero a otra cuenta por cuestiones fiscales. Pero todo está bien. Yo no entendía nada, pero algo dentro de mí gritaba que nada estaba bien. Los días pasaron y las respuestas nunca llegaron. Mariana evitaba mis preguntas. Julián desaparecía por horas, luego por días. Un día me armé de valor y fui al banco. Pregunté por la cuenta que supuestamente era mía también. Me miraron raro. ¿Cuenta conjunta con Julián Martínez? Lo siento, señora, pero usted no figura como cotitular. Solo él puede acceder a esos fondos. Sentí que el estómago se me volcaba. Salí del banco temblando. En la calle me costaba respirar. Me estaban robando. Mi propia hija. Cuando la confronté, Mariana negó todo. Mamá, estás exagerando. Tú firmaste. Nadie te obligó. Pero me dijeron que el dinero era para las 3. Las cosas cambiaron. No es tan fácil como crees. Lloré, grité, me sentí como una tonta. Mariana no solo me había traicionado, me había hecho dudar de mi propia memoria, de mi juicio. Me miraba como si yo estuviera loca. Esa noche me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con seguro, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente me desperté con una certeza dolorosa. Ya no tenía casa, ni dinero, ni hija. Solo una maleta y un corazón hecho trizas. Pero esa ya es la historia del siguiente capítulo. Después de enterarme de que todo estaba perdido, la casa, el dinero, la confianza, lo primero que sentí fue una niebla espesa en la cabeza. Una especie de confusión que no me dejaba pensar con claridad. Quería creer que todo era un malentendido, que Julián tenía razón, que Mariana me explicaría todo y lo arreglaríamos. Me aferré a esa idea como una tabla en medio del mar, porque aceptarlo de verdad, era demasiado doloroso. Pasé los siguientes días en estado de negación. Caminaba por la casa, tocando las paredes, las puertas, cada rincón, como si pudiera detener el tiempo con mis manos. Dormía poco, comía menos.
Me despertaba en medio de la noche creyendo que todo había sido un mal sueño. Me decía, mañana Mariana me va a explicar. Me va a decir que todo está bien, que hay un plan, que no estoy sola. Pero el silencio de mi hija fue más fuerte que cualquier promesa. Ella evitaba mirarme. Me hablaba con frases cortas, frías, como si yo fuera una carga. Ya no era su madre, era una molestia, una presencia incómoda, y eso me rompía el alma más que el robo en sí. Recuerdo una noche en particular. Me senté en la sala. Aún era mi sala, aunque ya no me pertenecía, y le pedí a Mariana que se sentara conmigo. «Hija, por favor, explícame qué pasó». Ella suspiró con impaciencia. «Mamá, ya te lo dije. La casa se vendió legalmente, tú firmaste. El dinero se usó para el negocio, pero las cosas no salieron como esperábamos». «¿Y por qué no me incluiste en la cuenta? Dijiste que era conjunta». «Fue una decisión técnica. Julián lo manejó así». «Tú no entiendes de eso, mamá». Esa frase me dolió como un puñal. «Tú no entiendes de eso, mamá». «¿No entiendo? ¿No entiendo lo que es perder la casa por la que trabajé toda mi vida? ¿No entiendo lo que es que mi hija me vea a los ojos y me mienta? Mariana, soy tu madre. No soy una extraña. Merecías saber». «Mamá, basta. Estás exagerando. No te están echando a la calle. Solo estamos pasando por un momento difícil. Ya vendrá otra oportunidad». Pero esa oportunidad nunca llegó, y las fechas avanzaban. A los pocos días llegó la nueva dueña de la casa, una señora joven, de aspecto amable pero firme. Traía documentos legales, quería hacer una inspección. Me saludó con cortesía, pero fue claro. Yo debía desocupar la casa en menos de 2 semanas, que ya había esperado bastante desde la firma, que había sido generosa. Me sentí humillada. Mi hija no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se fue a su cuarto. Ni una palabra, ni una defensa. Esa noche me encerré en mi cuarto, y ahí sí, el dolor me venció. Me senté en el piso, entre mis costuras, mis hilos, mis fotos, y lloré. Lloré como nunca había llorado. Como no lloré cuando murió Pedro. Como no lloré cuando me enteré de la traición. Porque ese llanto no era solo por la pérdida. Era por la impotencia, por la traición de sangre, por la sensación de haber sido una tonta, una ingenua, una madre ciega de amor. Pero aún así, seguía dudando de mí misma. ¿Y si estoy exagerando?, me decía. ¿Y si Mariana tiene razón? ¿Y si yo firmé mal por culpa mía? ¿Y si no supe entender lo que ellos intentaban hacer? Esa duda fue lo más cruel. Me hizo sentir vieja. Me hizo sentir inútil. Me hizo preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Un día decidí revisar todos los documentos que tenía guardados. Busqué entre papeles, cartas, recibos. Todo estaba ahí menos lo que necesitaba, una copia del contrato de venta. Mariana no me dejó quedarme con nada, ni una hoja. Solo mi firma quedó como prueba de que lo hice voluntariamente. Y eso me atormentaba. La presión siguió creciendo. Mariana empezó a salir cada vez más, dejándome sola en la casa. Julián prácticamente ya no aparecía. Un día le pregunté por él. ¿Dónde está Julián? ¿Viajó? Está viendo unos negocios, respondió sin mirarme. ¿Y tú? Estoy buscando opciones. No tengo tiempo de hablar, mamá. Y se fue. Yo me quedé ahí, parada en medio de una casa que ya no era mía, con una hija que ya no me reconocía y una vida que ya no entendía. Me sentía una sombra. Mi única compañía eran las voces de mis recuerdos. Pedro, Mariana de niña, nuestras risas. Todo eso me acompañaba en las noches, mientras me preguntaba en qué momento lo perdí todo. Y sin embargo, aún no quería irme. Aún me aferraba. Aún creía que ella se daría cuenta, que pediría perdón, que encontraría una forma de enmendar el daño, porque así somos las madres. Amamos hasta el último aliento. Perdonamos incluso antes de que nos pidan perdón. Nos aferramos al amor, aunque nos esté matando por dentro. Pero incluso el corazón más fuerte tiene un límite.
y el mío estaba por llegar. Cuando por fin acepté la verdad, que Mariana me había robado, que no había marcha atrás, que estaba sola, algo dentro de mí se quebró en 1000 pedazos. No era solo la pérdida de una casa, de dinero, de estabilidad, era la pérdida de la fe, la certeza de que ya no podía confiar ni siquiera en mi propia hija. Y con esa pérdida vino la soledad más profunda que he conocido en mi vida. El último día en la casa fue el más humillante de todos. Recuerdo haber empacado mis cosas en 2 maletas viejas que guardaba desde que Pedro vivía. No tenía mucho que llevarme. Algunas mudas de ropa, mis tijeras de costura, un álbum de fotos y el pequeño costurero que había heredado de mi madre. Todo lo demás lo dejé, o me lo quitaron. Mariana no estaba esa mañana. Me dejó una nota sobre la mesa. Mamá, salí temprano. No podía quedarme a ver esto. Perdóname si no hice todo bien. Cuídate. No decía a dónde iba. No ofrecía ayuda. No proponía solución. Solo se iba, como quien se marcha de un lugar incómodo, dejando atrás los escombros de lo que alguna vez fue un hogar. Salí con mis maletas arrastrando el alma. Afuera, la nueva dueña de la casa esperaba con una sonrisa de compromiso. Me saludó, agradeció mi comprensión y me entregó un sobre con algo de efectivo. Un gesto de buena voluntad, dijo. No venía de Mariana. Era de la señora, por lástima. Lo supe en el momento en que me lo dio. Caminé sin rumbo. Me senté en la banca de un parque, con el sol en la cara y las manos temblorosas. ¿A dónde iba? ¿Quién me esperaba? ¿A quién podía llamar? Tenía conocidos, sí, vecinas, antiguas compañeras de trabajo, pero nadie con quien pudiera contar en un momento como ese. Nadie a quien le pudiera decir, mi hija me dejó en la calle. La vergüenza era tan grande como el dolor. Terminé refugiándome en una iglesia del barrio. Era una parroquia pequeña, con bancos de madera y un altar sencillo. Me senté en la última fila, como una sombra. Lloré sin hacer ruido. No recé. No pedí nada. Solo estuve ahí, horas, dejando que el silencio me envolviera. El padre que estaba en ese momento me encontró ya entrada la noche. Se acercó con amabilidad, sin hacer preguntas. Me ofreció un pan, un vaso con agua y un lugar para descansar en una salita detrás del templo. Acepté sin fuerzas. Dormí esa noche sobre un catre duro, con una cobija prestada y la sensación de estar viviendo una pesadilla. A la mañana siguiente, el padre me habló con calma. Le conté, poco a poco, lo que había pasado. No me juzgó. Me escuchó con atención y al final me dijo que podía ayudarme a contactar un albergue para mujeres mayores en situación vulnerable. Le agradecí como si me estuviera dando el mundo. En ese albergue comencé una nueva etapa. Era un lugar limpio, con otras mujeres como yo, cada una con su historia, su dolor, su silencio. Algunas hablaban poco, otras no dejaban de hablar. Yo me mantuve reservada los primeros días. Me costaba entender que esa era ahora mi realidad. Compartir una habitación con 3 desconocidas, hacer fila para bañarme, esperar mi turno para comer. Pero también allí comencé a sentir un leve consuelo. No estaba completamente sola. Había otras que también habían sido traicionadas, abandonadas, olvidadas. Una señora, doña Irma, me dijo un día, las hijas a veces duelen más que los maridos, porque uno no las espera, uno las cría, les da todo, y ellas, cuando pueden, se van. Esa frase me atravesó. Sentí que alguien por fin me entendía. En las tardes me ponía a coser. Algunas de las mujeres traían prendas rotas, botones caídos, cierres dañados. Yo me ofrecía a ayudarlas. Poco a poco, mis manos recuperaron el ritmo, y eso me devolvió algo de dignidad. Una pequeña rutina, una ocupación, una manera de seguir viva. Pero el dolor seguía ahí, especialmente en las noches, porque el silencio de la noche es traicionero. Te recuerda todo lo que perdiste. Me despertaba sobresaltada, pensando que escuchaba la voz de Mariana llamándome. A veces soñaba con Pedro,
y me preguntaba qué pensaría él si supiera cómo había terminado nuestra hija. Me daba vergüenza, me sentía culpable, como si yo hubiera fallado. Y ahí comenzó una lucha interna que me duró meses. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento perdí a Mariana? ¿La consentí demasiado? ¿La protegí más de la cuenta? ¿Debí haberle puesto límites desde joven? Me hice esas preguntas una y otra vez, y nunca encontré una respuesta clara, porque una madre nunca está preparada para el rechazo de su propio hijo, porque una madre, por más que lo intente, siempre carga con la culpa. A veces pensaba en buscarla, en llamarla, en rogarle que me explicara, que me pidiera perdón, que me ayudara. Pero el orgullo y el miedo me lo impedían. No quería volver a ser rechazada. No quería escuchar una nueva mentira. Así que guardé silencio. Durante ese tiempo, nadie me visitó. Nadie me llamó. Era como si el mundo se hubiera olvidado de mí, como si ya no existiera. Me convertí en una sombra más del sistema, una señora mayor sin familia, sin recursos, sin futuro claro. Y sin embargo, dentro de todo ese vacío, algo en mí comenzó a despertar. Una voz suave, muy al fondo, que me decía: Magdalena, todavía estás viva, todavía puedes levantarte. No sabía cómo, no sabía con qué fuerza, pero esa vocecita fue el inicio de lo que vendría después. A veces, la esperanza llega de la forma más inesperada. No aparece con fanfarrias, ni con promesas grandes. A veces, se presenta como una simple visita, una voz familiar, una mano tendida sin que la hayas pedido. Así fue como Rosario volvió a mi vida. Rosario y yo trabajamos juntas durante más de 15 años en la maquila de ropa, donde pasé buena parte de mi juventud y madurez. Ella era de las pocas que, como yo, no se metía en chismes, trabajaba duro y se reía con ganas cuando algo le causaba gracia. Tuvimos una relación cordial, respetuosa, pero nunca llegamos a ser íntimas. Aún así, había cariño sincero entre nosotras. Una tarde cualquiera, mientras salía del albergue para ir a comprar hilo y agujas en una tiendita cercana, escuché una voz a mis espaldas. «¿Magdalena? ¿Eres tú?» Me volteé y ahí estaba Rosario, con su cabello más canoso que antes, pero con los mismos ojos vivos de siempre. Vestía sencillo, como siempre lo hizo, pero había algo en su presencia que me dio paz inmediata. «Rosario», le dije, y mis ojos se llenaron de lágrimas sin poder evitarlo. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, de esos que te recuerdan que aún hay gente que te ve, que te valora, que no te ha olvidado. Nos sentamos en una banca del parque que estaba cerca y le conté todo. Al principio me costó. Sentía vergüenza, miedo de que me juzgara. Pero Rosario no dijo nada hasta que terminé. Solo me escuchó con atención. Cuando acabé, suspiró profundo. «No sé qué me duele más, Magda», me dijo, «si lo que te hicieron, o que hayas pasado todo esto sola». Y ahí fue donde cambió mi destino. «Yo tengo un cuartito libre en mi casa», me dijo. «No es grande ni lujoso, pero tiene su cama, su baño y, sobre todo, su paz. Si quieres, puedes venirte conmigo». La miré sorprendida. No lo esperaba, no lo pedí. Pero ahí estaba, una puerta que se abría cuando todas se habían cerrado. «¿Estás segura? No quiero ser una carga. Tú me ayudaste mucho en aquellos años, no lo olvido, y además, una no abandona a las suyas, no si puede evitarlo». Así, con esa generosidad que solo tienen las almas nobles, Rosario me rescató del abismo. Me mudé con ella al día siguiente. Su casa era modesta, pero cálida. Tenía flores en las ventanas, una cocina con olor a café y canela, y una energía que me recordó a mi hogar de antaño. Me instalé en el cuarto del fondo, donde había una cama individual, un buró y una silla. Lo suficiente, más que suficiente. Esa primera noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. No por la comodidad, sino por la tranquilidad. Ya no estaba en un albergue, ya no era una mujer abandonada. Era Magdalena, la amiga de Rosario, la costurera, la que aún tenía algo que ofrecer.
Y fue ahí, en ese nuevo espacio, donde nació mi nueva decisión. No iba a dejar que lo que me hicieron me definiera. No iba a vivir como víctima el resto de mis días. Iba a levantarme, iba a coser, iba a contar mi historia, no para dar lástima, sino para dar ejemplo. Rosario me ayudó a correr la voz en la colonia. Me presentó con algunas vecinas, les habló de mis habilidades con la aguja. Pronto empezaron a llegar pedidos. Un dobladillo por aquí, un cierre roto por allá, un vestido que necesitaba ajuste. Poco a poco, mis manos volvieron a su rutina y mi mente también. Con cada puntada, sanaba un poco. Con cada vestido entregado, recuperaba parte de mi dignidad. Empecé a ahorrar, aunque fuera poquito. Guardaba las monedas en una lata vieja, como si fueran tesoros. Ya no tenía miedo de quedarme sin nada, porque entendí que mientras tenga mis manos, mi honestidad y un lugar donde dormir, tengo lo esencial. Una tarde, mientras cosía una blusa, decidí escribirle una carta a Mariana. No para reclamarle, no para pedirle nada, solo para sacar lo que tenía dentro. Querida Mariana, escribí, no sé dónde estás ni si leerás esto, pero quiero decirte que, a pesar de todo, te sigo amando. No sé si algún día podrás entender el daño que me hiciste. No sé si fue tu intención o si simplemente te dejaste llevar por alguien que te arrastró. Pero yo ya no cargo odio en mi corazón. Solo tristeza. Tristeza por lo que pudimos ser y no fuimos. Tristeza por la casa que perdimos. Pero más aún, por el lazo que rompiste. Solo deseo que encuentres tu camino y que un día, tal vez, recuerdes a tu madre no como una tonta, sino como una mujer que te amó con todo su ser. Guardé la carta en un sobre sin dirección. No sabía dónde enviarla, pero escribirla me liberó. Esa noche dormí sin dolor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había tomado una decisión por mí, no por ella, no por Julián, por mí. Y eso, querida, fue el primer paso hacia mi verdadera sanación. Pasaron algunos meses desde que me mudé con Rosario. Poco a poco comencé a sentir que mi vida, aunque sencilla, tenía rumbo otra vez. Ya no lloraba todas las noches, ni pensaba en Mariana a cada momento. Había días en que incluso podía reír. Mis clientas iban aumentando. Me agradecían con galletas, frutas, hasta con gallinas una vez. Me sentía útil. Me sentía viva. Pero la vida, como siempre, da vueltas inesperadas. Una mañana, mientras preparaba café con Rosario, escuchamos que alguien tocaba la puerta con fuerza. No era un toque casual. Era urgente, desesperado. Rosario fue a abrir y yo me quedé en la cocina. Escuché su voz primero, luego un silencio que me heló la espalda. «Magda», me llamó Rosario con un tono raro, entre sorpresa y preocupación. «Es Mariana». El mundo se detuvo. Salí lentamente, con las piernas temblorosas, y ahí estaba ella, de pie en la puerta, despeinada, ojerosa, con la ropa arrugada. No era la Mariana que yo recordaba, era otra, una mujer vencida, sin brillo, sin soberbia. Llevaba una mochila al hombro y el rostro empapado en lágrimas. «Mamá», dijo, apenas en un susurro. «¿Puedo hablar contigo?» Rosario, discreta como siempre, se retiró a su cuarto sin decir palabra. Nos dejó solas. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería abrazarla, envolverla, consolarla como cuando era niña. Pero otra parte, la parte que vivió el dolor, la humillación, la traición, esa parte me sujetaba los brazos. Mariana entró y se sentó en la silla del comedor, cabizbaja. «Julián me dejó», dijo sin rodeos. «Se fue con otra. Me dejó sin nada. Se llevó todo. La cuenta, los papeles, el negocio, todo estaba a su nombre. Yo confié en él, como tú confiaste en mí». La ironía de sus palabras me dolió más que cualquier bofetada. «Ahora entiendo lo que sentiste, mamá», continuó. «Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no tengo dónde ir, no tengo a nadie más.
Me quedé en silencio. La miraba, intentando reconocer a mi hija en esa figura deshecha. «Mamá», repitió, «perdóname, por favor». Y ahí, justo ahí, comenzó la verdadera prueba. Porque perdonar no es un acto impulsivo, es una decisión, y una difícil. La observé largo rato, recordé cada noche en el albergue, cada lágrima, cada duda. Recordé la sensación de impotencia, de traición, y luego recordé a la niña que un día fue, la que me abrazaba en la cama, la que me decía «mamita linda» cuando tenía miedo. «Mariana», le dije con voz firme, «te abrí mi corazón, mi casa, mis manos, te di todo, y tú me quitaste hasta el suelo donde pisaba. No solo me dejaste sin casa, me dejaste sin madre, porque me convertiste en una extraña para ti». Ella sollozaba, con las manos cubriéndose el rostro. «No te odio, hija. No tengo fuerzas para eso, pero tampoco puedo hacer como si nada pasó». «Lo sé», dijo entre lágrimas. Solo te pido un lugar donde dormir unos días. Yo no tengo nada». Volví a respirar hondo. Mi corazón latía como un tambor. «Puedes quedarte unos días», le dije, «pero con condiciones. Aquí no hay dinero, no hay privilegios. No hay espacio para mentiras. Si entras, entras como una mujer adulta que respeta a los demás. ¿Entendido?». Ella asintió, agradecida como si le hubiera dado una fortuna. Durante los días que siguieron, Mariana se quedó en el sofá del comedor. No intentó ocupar mi cuarto, ni el de Rosario. Se mostró humilde, incluso servicial. Lavaba los trastes, limpiaba el piso, iba al mercado. Pero yo observaba, y algo no terminaba de encajar. Un día, mientras estaba fuera cosiendo en casa de una vecina, Rosario me recibió con el rostro serio. «Magda, tenemos que hablar». Sentí que el estómago se me encogía. «Hoy vino una señora. Buscaba a Mariana. Dice que le debe dinero, que pidió prestado a su nombre hace semanas, y que no responde las llamadas». No podía creerlo. «¿Estás segura?». La reconocí. Era mi vecina de antes. Me dijo que Mariana usó tu nombre como referencia, y que sospecha que también usó tu dirección para otros préstamos. La decepción me cayó como una piedra. Esa noche confronté a Mariana. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, conteniendo el llanto. «¿Otra vez con lo mismo?». Ella se puso nerviosa. «No es lo que piensas, mamá. Solo fue un préstamo pequeño, para pagar una deuda. No iba a afectarte. Usaste mi dirección, mi nombre. Solo era por emergencia. Iba a pagarlo». Ahí supe que nada había cambiado. Mariana no estaba arrepentida, estaba desesperada, y seguía usando a quien pudiera para sobrevivir. Incluso a mí, otra vez. «Te pedí una sola cosa», le dije con firmeza, «honestidad, y ya la rompiste». «Mamá, por favor». «No, basta, no puedo seguir así, no voy a permitir que arrastres mi vida contigo. Si no cambias, no puedo ayudarte». Y así, con el corazón hecho pedazos, le pedí que se fuera. Rosario me apoyó. Me abrazó fuerte esa noche, mientras yo lloraba como si estuviera enterrando a alguien. Porque en parte, así era. Estaba enterrando la ilusión de recuperar a mi hija. La esperanza de que ella se transformara. La fantasía de que todo volvería a ser como antes. No la eché con odio, pero sí con la certeza de que, si quería salvarme, tenía que poner límites. Y fue la decisión más dura de mi vida. Después de aquella noche, la casa de Rosario quedó en silencio. Un silencio pesado, como el que queda después de una tormenta. Mariana se fue sin decir mucho, con la mochila al hombro y los ojos apagados. No gritó, no reclamó, no lloró. Solo me miró una última vez, con esa mirada que yo ya no podía leer, y cruzó la puerta como quien sabe que no volverá. Pasaron semanas sin saber de ella. No llamaba, no escribía, no pedía ayuda. Y aunque me dolía, parte de mí sentía alivio, porque ya no vivía con el temor de que otra mentira estallara en mi cara. Ya no tenía que revisar mis cosas con desconfianza.
Ya no estaba a la defensiva. Finalmente, tenía paz. Pero era una paz triste, como la que se siente en un cementerio. Había silencio, sí, pero también vacío. Una mañana, mientras tomaba café con Rosario, ella me miró con seriedad. Magda, ¿te has preguntado si Mariana está bien? Me encogí de hombros. No lo sé, Rosario. A veces creo que sí. A veces creo que está completamente perdida. Pero ya no puedo cargar con eso. Me destruye. Rosario asintió en silencio. Sabía que decirme más sería inútil. Sin embargo, unos días después, la vida volvió a sacudirme. Recibí una llamada de un número desconocido. Al principio no iba a contestar, pero algo en mí, quizás esa parte de madre que nunca se apaga del todo, me empujó a responder. ¿Doña Magdalena? Sí, ella habla. Le llamamos del Centro de Apoyo para Mujeres en Situación de Crisis Manos Unidas. Su hija Mariana fue admitida aquí hace 3 días, está estable. Nos proporcionó su número y nos pidió que la contactáramos. Mi corazón dio un brinco. ¿Está bien?, pregunté con voz temblorosa. Físicamente sí, emocionalmente. Está en proceso. Llegó sola, sin pertenencias. Dijo que necesitaba ayuda. Ha estado en terapia desde su llegada. Me quedé en silencio, procesando. ¿Ella pidió que yo fuera? No directamente, pero creemos que sería bueno para ambas si pudiera visitarla. Solo si usted lo desea, por supuesto. Pasé todo el día dándole vueltas al asunto. Parte de mí quería correr a verla, abrazarla, asegurarme de que estaba viva. Otra parte, no sabía si soportaría una nueva decepción. Porque con Mariana, el amor venía siempre envuelto en dolor. Esa noche, hablé con Rosario. ¿Y si voy y todo vuelve a ser igual? ¿Y si no vas y esta era su última llamada de auxilio? Me respondió. Rosario siempre tuvo la forma justa de hacerme ver las cosas. Al día siguiente, tomé el autobús hacia el centro. Manos Unidas. Era un edificio humilde, pero digno. Tenía jardines cuidados, murales coloridos y un ambiente sereno. Me recibió una trabajadora social joven, de sonrisa cálida. Mariana está esperándola en el jardín, me dijo. Caminé con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y ahí, en una banca bajo un árbol, la vi. Estaba delgada, pálida, sin maquillaje. Parecía más joven y más vieja a la vez. Me vio, se levantó despacio y nos quedamos frente a frente por un momento que pareció eterno. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Yo no supe qué responder. Solo asentí y nos sentamos. Pasaron varios minutos en silencio hasta que ella habló. Nunca te dije lo que realmente pasó con Julián. Me avergonzaba, me controlaba, me manipulaba, me hacía sentir culpable de todo, y cuando ya no le serví, me dejó. Así de simple. ¿Y por qué seguiste mintiéndome después?, pregunté. Mariana bajó la cabeza. Porque ya no sabía cómo salir de eso. Me sentía sucia, usada, rota. Pensaba que si te decía la verdad, me ibas a odiar. Así que mentí más, una y otra vez. Hasta que me perdí. No sabía quién era. Me convertí en alguien que ni yo reconocía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Por primera vez, sentía que hablaba de verdad. Sin excusas, sin culpas ajenas. Aquí, continuó, empecé a ver todo con claridad. Me dijeron que el primer paso es aceptar que uno falló. Y yo fallé, mamá. Te fallé como hija, como mujer, como persona. No te pido que me perdones hoy. Solo quería que supieras que estoy tratando. Yo respiré hondo. Me rompiste el alma, Mariana. Me quitaste todo, pero aún así, aquí estoy. Lo sé. ¿Y esta vez, estás de verdad dispuesta a cambiar? Ella me miró con ojos sinceros. Sí, mamá. Por primera vez en mi vida, quiero hacerlo por mí. No para quedar bien, no para conseguir algo, solo para sentir que puedo mirar al espejo y no odiarme. Nos quedamos sentadas por horas. Hablamos, lloramos,
No resolvimos todo, pero algo empezó a sanar. Algo pequeño, frágil, pero real. Antes de irme me abrazó. Fue un abrazo diferente, no de manipulación, no de culpa. Fue un abrazo de hija, de verdad. En el camino de regreso sentí una mezcla extraña de emociones. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era algo nuevo, una esperanza cautelosa, una sensación de que, quizás, esta vez sí había una posibilidad. Y aunque no sabía qué pasaría, por primera vez, ya no sentía miedo. Después de aquella visita al centro Manos Unidas, volví a casa de Rosario con el corazón enredado. No podía dejar de pensar en lo que Mariana me había dicho, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, ya no con soberbia ni manipulación, sino con dolor y humildad. Era como si, por fin, estuviera quitándose todas esas máscaras que había usado por años. Pero aún así, no me atrevía a ilusionarme del todo. Esa noche, mientras bordaba unos pañuelos que una clienta me había pedido, pensé mucho en lo que significa ser madre. En cómo una entrega la vida entera, los años, los sueños, las fuerzas, sin garantía de nada. Porque amar a un hijo no es una inversión esperando recompensa. Es un salto al vacío. Uno ama y punto. Uno protege, uno guía, uno confía. A veces, uno se equivoca. A veces, ese amor también necesita límites. Pero nadie te enseña a ponerlos. Nadie te prepara para el día en que tu propio hijo te miente, te roba o te da la espalda. Durante años, me culpé por lo que pasó con Mariana. Me preguntaba qué hice mal, si le di demasiado, si le faltó disciplina, si debía haber sido más estricta o menos confiada. Me atormentaban esas dudas como cuchillos. Pero después de verla sentada en ese jardín, derrotada pero sincera, entendí algo que me cambió para siempre. No todo es culpa de las madres. Cada persona, por más que haya sido criada con amor, tiene sus propias decisiones, sus propios demonios. Mariana escogió su camino, y aunque mi influencia estuvo ahí, ella tuvo oportunidad de elegir distinto. No lo hizo, y eso no me hace una mala madre, me hace humana. También entendí que el perdón no siempre es un acto público, dramático, como en las novelas. A veces, el perdón es silencioso. Es una carta que no se envía, una oración dicha en la oscuridad, un abrazo que no pide explicaciones y, sobre todo, una decisión diaria de no seguir cargando con el veneno del rencor. No te voy a mentir, hay días en que la herida sigue ardiendo. Cuando veo mujeres con sus hijas de la mano en el mercado, cuando escucho a una joven decirle «mamita» a su madre por teléfono, me dan ganas de llorar. Porque yo también tuve eso, y se rompió. Pero ya no me duele como antes, ya no me paraliza. Porque he aprendido que incluso lo roto puede tener belleza. Como esas vasijas japonesas que reparan con oro. Cada grieta cuenta una historia. Y la mía es una historia de amor herido, pero no vencido. Rosario fue parte esencial en ese proceso. Nunca me dejó caer. Me escuchó sin juzgar, me empujó cuando quise rendirme y me recordó que valgo por mí misma, no por lo que Mariana me hizo o me dejó de hacer. Gracias a ella, me reencontré con la Magdalena que había quedado sepultada bajo el dolor. La mujer fuerte, trabajadora, capaz, la que puede mirar al espejo y reconocerse. También aprendí a ver a Mariana como lo que realmente es, una mujer rota, confundida, llena de miedo. Eso no justifica lo que me hizo, pero me ayuda a entenderla, a verla no solo como la hija que me traicionó, sino como un ser humano que también ha sido víctima. No de mí, no de la vida, sino de sus propias decisiones, de sus vacíos emocionales, de un mundo que muchas veces premia la ambición desmedida. Desde aquel día en el centro, hemos hablado un par de veces por teléfono, breve, cordial. Mariana sigue en tratamiento. No me pide dinero, no me suplica nada. Me cuenta pequeños avances, que está aprendiendo a coser, como yo, que ha hecho nuevas amigas, que a veces se siente mejor. No hemos hablado de reconciliación. No nos hemos dicho, te quiero todavía.
Pero esas llamadas son como puentes de madera en medio de un río ancho, inestables, pero posibles de cruzar. Yo he decidido vivir con calma, con gratitud. A veces me siento en el patio con Rosario y mientras tomamos café le agradezco a la vida que, después de tanto, todavía puedo reír, que tengo trabajo, que tengo techo, que tengo alguien con quien compartir mis días y que, en lo más profundo, aún tengo esperanza. No sé si Mariana y yo llegaremos a sanar por completo. No sé si volverá a abrazarme como antes o si cenaremos juntas un 24 de diciembre. Pero aprendí que hay amor incluso en la distancia. Que se puede querer a alguien y al mismo tiempo protegerse de ese alguien. Que el perdón no es volver a lo mismo, es construir algo nuevo, si ambas partes están dispuestas. También aprendí que no tengo que demostrarle nada a nadie, que mi historia, por más dolorosa que sea, me pertenece, y contarla no me hace débil, me hace libre. Hoy, cuando las vecinas me saludan, cuando una señora me dice «Gracias por dejar mi vestido tan bonito», cuando una niña me sonríe porque le arreglé su uniforme, siento que aún tengo propósito, que el dolor no fue en vano, que cada puntada que doy es también una puntada en mi alma, cerrando cicatrices. Y aunque la herida con Mariana no está completamente cerrada, ya no supura, ya no me consume, ya no es una cárcel. Ahora es una lección. Hoy, al sentarme frente a esta máquina de coser que me ha acompañado por más años de los que puedo contar, me doy cuenta de algo importante. He sobrevivido. No triunfé en el sentido tradicional. No recuperé mi casa, no me reconcilié del todo con mi hija, ni regresé al pasado como algunas películas te hacen creer. Pero estoy aquí, viva, entera, con cicatrices, sí, pero de pie. Y eso, para mí, es una forma de victoria. Han pasado casi 2 años desde aquel último gran giro en mi vida. Mariana sigue en el centro de apoyo. Decidió quedarse ahí un tiempo más, no por obligación, sino por voluntad. Está trabajando como ayudante en el área de costura, y a veces me manda fotos de las cosas que hace, una blusa sencilla, una funda de almohada, un vestido de niña. Siempre me escribe lo mismo al pie de cada imagen. Gracias por enseñarme, mamá. Lo llevo en las manos. No hemos vuelto a vivir juntas, y sinceramente, no sé si eso llegará a pasar algún día. Pero nuestras llamadas se han vuelto frecuentes. A veces hablamos de cosas simples, del clima, de recetas, de recuerdos bonitos de cuando ella era pequeña. En otras ocasiones se atreve a contarme lo que siente, lo que teme, lo que quiere cambiar. Yo la escucho sin interrumpir, sin juzgar, porque aprendí que a veces lo que más necesita una hija no es un consejo, sino un espacio seguro donde pueda ser ella misma, sin miedo. He perdonado muchas cosas. No porque ella me lo haya pedido con lágrimas, sino porque yo lo necesitaba para vivir. Perdonar no borra lo que pasó, no lo justifica, pero me permitió soltar el peso que me arrastraba. Porque cargar con odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Y yo ya no quiero veneno en mi corazón. Quiero paz, quiero libertad. Ahora, cada vez que Mariana me llama, me doy cuenta de que la mujer que habla conmigo no es la misma que me sacó de mi casa sin pestañear. Es más frágil, pero también más humana. Tiene miedo, sí, pero también está intentando cambiar. Lo noto en su voz, en cómo ya no se escuda en excusas, en cómo por primera vez acepta sus errores sin justificarlos. Y eso, aunque sea pequeño, para mí es enorme. También he cambiado yo. Antes creía que ser madre era darlo todo sin medida, sin condiciones, que amar era sacrificarse hasta desaparecer. Pero ahora entiendo que el amor sano también sabe decir basta, que protegerse no es egoísmo, que poner límites no es falta de cariño. Aprendí a valorarme como mujer, no solo como mamá, a reconocer mis propias necesidades, mis propios sueños, incluso en esta etapa de la vida. Con Rosario he encontrado una hermana del alma. Vivir con ella me ha enseñado que las verdaderas familias no siempre comparten sangre. Compartimos el pan, las risas, los silencios cómodos.
A veces bordamos juntas en el patio, mientras el sol se cuela entre las hojas de los árboles. Otras veces, simplemente nos sentamos a mirar pasar la vida, sin prisa. Hay algo profundamente sanador en compartir la vida con alguien que no exige, que no juzga, que solo está. Mis clientas me llaman Doña Magda, la Milagrosa. Dicen que tengo manos mágicas. Yo les sonrío y les digo que no es magia, es costumbre. Pero en el fondo sé que hay algo más. Cada prenda que arreglo, cada hilo que paso por la aguja, es también una forma de tejer mi historia. De reparar, no solo ropa, sino pedazos de mí. Un día, una joven mamá me trajo un uniforme escolar para que lo ajustara. Venía con su hija, una niñita de unos 8 años. Mientras esperaban, la niña se me quedó mirando. ¿Usted tiene hijos?, me preguntó con inocencia. La pregunta me sorprendió. Sí, le respondí, sonriendo con suavidad. Tengo una hija. ¿Y es buena hija? Yo la miré sin saber qué decir. La madre se disculpó, avergonzada, pero yo levanté la mano. Mi hija está aprendiendo a hacerlo, y yo también estoy aprendiendo a ser mejor mamá. La niña me sonrió, sin entender del todo, pero yo sentí que esa frase era la verdad más profunda que había dicho en años. Porque nadie nace sabiendo ser madre. Nadie nace sabiendo ser hija. Aprendemos a base de errores, de tropiezos, de momentos de amor y de dolor. Y mientras haya voluntad de aprender, hay esperanza. Mariana y yo no tenemos una historia perfecta. Tenemos una historia real. Llena de errores, sí. Pero también llena de intentos, de reconstrucción, de segundos comienzos. Y eso vale mucho. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer vencida. Veo a una sobreviviente, a una madre que lo dio todo, que fue traicionada, que cayó, pero que tuvo el coraje de levantarse. Veo a una mujer que encontró su voz, que aprendió a poner límites, que eligió la paz por encima del rencor. Y si alguien me preguntara si volvería a amar así de fuerte, incluso sabiendo cómo terminó todo, diría que sí, porque amar, aunque duela, es lo que me hace humana, lo que me hace madre. Yo soy Magdalena. Y esta fue la historia de cómo mi hija me robó todo, y luego fingió que nada pasó. Pero también es la historia de cómo encontré la manera de seguir adelante, de coser mi alma, puntada por puntada, y de aprender que, incluso cuando todo parece perdido, siempre queda una hebra de esperanza. Gracias por escucharme.